Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Es la Hora. Vamos a saludar antes de nada a nuestro ya asiduo compañero Manuel, ¿qué tal? Pues mira, aquí feliz y contento como siempre de poder estar contigo y colaborar en estos programas que tanto hacen por los demás. Qué colorido y qué guapo vienes hoy. Bueno, guapo no lo sé, colorido sí, y esto ¿sabes qué pasa? Que es un poquito el preámbulo de ese buen tiempo que ya mismo está con nosotros. El sol, la playa, las terracitas, qué ganas tengo, la verdad es que sí. Por supuesto que sí. Pues bueno, comenzamos otro programa de Ángeles de ayer, extraterrestres de hoy. La semana pasada nos quedamos ahí contando experiencias, terminé yo un poquito rápido y estábamos hablando del por qué, ¿no? Ellos se muestran ante unos y ante otros no. Lo habíamos hablado en otras ocasiones, quizás porque yo pude ver la magia ya en aquel canto del pájaro o en los ladridos, las estrellas. Para mí ya con las estrellas fue maravilloso, ¿no, Manuel? Es que es curioso, no cuando quieres, lo hemos hablado muchas veces, no cuando quieres se nos muestran. Sí, así es, Soraya. Tengo que decirte al respecto que, como muy bien dices, eso no atiende, como hemos dicho en varias ocasiones, perdón, a ninguna necesidad o capricho, por grande o pequeño que éste sea, ¿no? Está todo perfectamente estructurado, hasta el punto que son ellos un poquito los que deciden cómo y de qué manera pues hacer estos encuentros, avistamientos, del tipo que sea. Luego siempre, generalmente, entenderéis, solemos entender el porqué de las cosas, ¿no? Con el tiempo empiezas a conocerlos, a sentir. A mí muchas veces me dicen, pues gente, ¿no? Amigos cercanos, oye, pídeles, oye, diles que te hagan, oye, quiero tal. Y yo ya sé cuando, es que no, es que es imposible, es que la cosa no funciona así, que más quisiera yo, ¿verdad? Así es, correcto. ¿Nos traes ¿Sí? algo especial? Sí, bueno, lo que traigo es simplemente un dibujo, pero antes de mostrarlo, quiero decir que yo quería haberlo enseñado en el programa anterior, pero fue un poquito difícil, puesto que se nos ajustó muchísimo el tiempo, y ahí lo tuve guardado, y hoy sí que lo traigo. ¿Qué es lo que voy a enseñar? Es muy sencillo. Recordaréis perfectamente que os hablé de aquel encuentro que tuve en aquella montaña, el cual pues salieron dos seres, ¿recuerdas? Y uno se acercó a mí, que fue el que me dio aquel talismán. Bien, pues yo lo que hice fue que justamente al llegar a casa, pues me puse a dibujar aquel rostro para no olvidarlo jamás. Y fruto de aquello, pues yo voy a enseñar a nuestros oyentes, ¿vale?, lo que yo realmente dibujé. Esto que ustedes ven aquí es aquel ser que se acercó a mí y que realmente pues me dijo aquellas palabras y demás. ¿Te fijas? Hay una cosa muy particular, ¿no? Esos ojos, unos ojos que Almendrados. almendrados, bueno, profundos y rasgados, porque el color no se aprecia muy bien, pero sí, ¿no? Y la fisonomía, ¿no? Fíjate, realmente, ¿tú podrías decirme realmente si esto es de sexo masculino o femenino? La verdad es que yo diría masculino, pero no sé. Es difícil, ¿verdad? Sí. Lo que sí que le caracteriza, hay una cosa muy significativa, ¿vale? No sé si se verá muy bien, se apreciará, que es el emblema. ¿Ves el emblema que se ve aquí? Es un triángulo, ¿vale? Y que en cada uno de los vértices, pues ahí se puede apreciar una pequeña esfera. Esto es muy representativo y muy significativo, ¿no? Esa triunidad, como ellos le llaman. No hablan de trinidad, sino triunidad. Los tres en uno, tres conceptos en uno, que más adelante hablaremos. Ellos sirven perfectamente a esto. Por otro lado, decir, ¿vale?, que también, fruto de aquellos encuentros y mucho más tarde, pues recibí esto que ves aquí, estos simbolitos que a priori es difícil poderlos interpretar, están todos ellos redactados en lo que ellos denominan como el idioma de la Confederación Estelar. Para que nos hagamos una pequeñita idea, ¿no?, el idioma de la Confederación Estelar sería como aquí, por ejemplo, aquí el idioma común. El inglés, por ejemplo. Pues exacto, pues para ellos esto, ¿no?, es el idioma de la Confederación Estelar. Y aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, pues lo que estamos viendo, ¿vale?, son unos símbolos que yo justamente en el momento que yo los estaba escribiendo, ellos telepáticamente me estaban transmitiendo, dilucidando y expresando el significado de lo que aquí
se refleja. O sea que conforme tú escribías sabías lo que estabas escribiendo. Por supuesto. Te estaban dando el significado. Por supuesto, me estaban dando el significado al respecto. ¿Y por qué a ti te lo dan así? Porque yo sé de otras personas que han hecho escritura de estas mecánica, pero se lo dan en idioma normal. Sí. ¿Por qué en este caso a lo mejor...? Bueno, pues ya hemos dicho anteriormente, ¿no? O sea, que nunca se sabe. Claro, ya hemos dicho anteriormente, bueno, en primera instancia, decirte que este es el idioma que ellos utilizan, ¿vale? Claro, supongo que esto, te voy a contar una cosa muy interesante al respecto. Esto simplemente fue dado para mí. Y ahí es muy posible que se me diera codificado, porque el único interesado en este caso era yo. Pero al mismo tiempo decir, como bien has dicho anteriormente, que de manera telepática ellos me iban traduciendo cada uno de los símbolos que aquí están grabados. ¿Nos puedes decir un poquito qué dice? Bueno, claro que sí, cómo no. Vamos a ver, lo que aquí viene un poquito a resumir, yo lo que voy a hacer es resumir, porque el campo es muy amplio, todo lo que hay ahí es muy profundo. Piensa que cada uno de los símbolos tiene un significado, tiene un sentido de ser, podría ser una frase perfectamente, ¿vale? Viene un poquito a explicar lo que es la alternativa extraterrestre que hay diseñada como plan, como gran plan para la Tierra. ¿Recuerdas que en el programa anterior estuvimos hablando de que paralelamente a aquellas entidades negativas estaba la entidad positiva y lo que hicieron fue desarrollar un gran plan para la Tierra? Sí. Pues ese plan básicamente está aquí escrito. Es esa alternativa. Qué fuerte. Sí, pues la verdad es que sí, a mí también me pareció algo cuanto menos sorprendente, ¿no? Porque yo tengo que decir que por aquel entonces yo no sabía nada. Y entonces yo me encontré con todo esto. En cualquiera de los casos, como he dicho anteriormente, esto es esa alternativa extraterrestre que hay diseñada para la Tierra. Y tú te preguntarás, ¿y por qué? ¿Y qué sentido tiene esto, no? Sí. Bueno, pues realmente volvemos otra vez a lo de siempre, ¿no? Estamos en un momento crucial de la humanidad. Vamos a entender que ese gran plan que se desarrolló tuvo un principio, así como tendrá un final. Y ese final es en el tiempo en el cual ahora mismo todos nos encontramos. Aquí viene a explicar también un poquito, ¿vale?, esos cambios que el ser humano debe de realizar para poder dar ese salto dimensional que tanto se necesita y que tan importante es para la humanidad. Te explica más o menos cuáles son los pasos a seguir. Pero yo no voy a entrar en profundidad porque yo considero que hay muchísimos seres que ya tienen, de alguna forma, se les está dando este tipo de mensaje, y yo quiero que sea cada cual quien pueda recibir de manera inmaculada. Es decir, a mí se me explicó en su día que la forma más exacta de poder recibir las cosas tenía que ser en forma de vará. Eso es una palabra en hebreo que significa directas de Dios o de la fuente que contacta contigo. Bueno, pero se supone, yo muchas veces le pregunto al Padre, ¿por qué me das todo esto? ¿O por qué estoy aquí? ¿No? Se supone que cuando algunas personas nos dan cierta información, también hay que tener en cuenta la manera, el don del discernimiento, ¿no? Que yo siempre os digo, escuchar la gente, hay gente que ha canalizado, hay muchos mensajes de Astar Seran y de muchos. Yo generalmente no los escucho. En su día escuché muy poco por encima, pero no me quedo con todo lo que dicen, me quedo con mis cosas interiores, pero es bueno escuchar. Entonces yo sí que te pediré que los últimos programas de Es la Hora, pues cuando lleguen, como yo seré más dura, un poco más clara, más estricta, porque os dije que iba a empezar muy suavecito, pero al final pondré todas las cosas sobre la mesa, al menos para que las sepáis y no se diga que nos han dicho. Yo sí que te pediré que reveles un poquito, entonces, que revelemos un poquito lo que ellos nos dicen, sí, el contenido, a las personas. Sí, mira, ¿sabes? Lo haremos una cosa, ¿vale? Este es uno de tantos comunicados que yo tengo. Si quieres, para ese día, si quieres, los puedo traer, ¿vale? Y entonces, pues, un poquito mostrarlo y tratar de explicar qué es lo que ellos tratan en todo momento de transmitirnos. No tengo ningún problema al respecto. Muy bien. Yo, hablando, a ti te daban la escritura automática, la mecánica esta, yo lo he hecho un par de veces, ¿vale? Me cuesta mucho, si es verdad, recuerdo una vez que me dijeron Roma va a caer, esto sería en noviembre, y me ponía Roma va a caer en enero, que además te lo conté, ¿verdad, Manuel? Que sí, dije, Dios mío, ¿qué será esto? Porque se veía muy claro, y fue cuando el Papa anterior dejó el papado.
Así no me acuerdo es. cómo se llamaba. Estamos hablando del de Papa Ratzinger. Ratzinger, Sí. es verdad. Dio paso. Pues fue en enero y ya lo dejo y dije, pues sería esto lo que me quisieron decir, o que yo no se me da bien, no me he puesto tampoco, pero sí es verdad que cuando os dije una vez levantaros, escuchar la canción, el sonido, ¿vale? Según qué notas, sobre todo las canciones, hace que vibremos más y sea más fácil conectar con ellos arriba. Una madrugada, serían las 2 de la mañana, yo os conté que me levanté y puse en alto la canción y me puse a bailar, que decía yo, cualquiera que me viese diría, me dejé llevar, les bailaba al cielo y ellos, curiosamente, me mandaron una frase, fue la primera telepática que me llegó, sabiendo yo que no era mi mente, que era de ellos, que me decía, et fili in terra et, en latín. Entonces, aquel nombre en arameo, a ti en idioma estelar, a mí aquellas frases en latín, y luego me dijeron otra que no recuerdo, fue hace unos años y no le debí de prestar tanta importancia, me dieron 2 frases y terminó diciéndome que era Silok. Silok, alguien que yo no había escuchado en la vida. De hecho, la frase en latín ya deduje, aparte mientras me la decían, sabía que me estaban diciendo claramente el Hijo en la tierra está, ¿vale? Y luego hablaremos de eso. Pero Silok sí que lo busqué porque me llamó mucho la atención, no vi nada en internet de ningún Silok y al tiempo, cuando lo hablé contigo, me dijiste que tenías muchos escritos firmados por un tal Silok. Así es. Curioso, una vez más, nos demostraba que era un mensaje real. Vamos, yo sabía que era real porque yo no estaba pensando en que me iban a mandar mensajes ni nada y me llegó muy clara aquella frase, ¿sabes? O sea, que el tal Silok se comunicó en ese caso. Correcto. Y puntualizar que a pesar de que se dice mucho, os doy mi humilde opinión, que se dice mucho que en estos tiempos no viene Jesús por esa segunda venida, no es física, ¿vale? Sino que es la parte crística. Yo estoy con mis compañeros de camino de acuerdo en que la parte crística vaya a nacer en nosotros, ¿no? La vayamos a reconocer o permitir que entre en nosotros. Bien, esa parte yo estoy con ellos, pero sí que creo por mis experiencias, por lo que sé y por lo que me dijeron, que Él está en estos momentos ya en la tierra. Fuerte, sí. Algunos se echan las manos en la cabeza, yo estoy convencida de que está en la tierra. Bueno, yo decirte al respecto que es cierto que existen muchísimas corrientes que verdaderamente explican que va a venir una especie de Mesías, ¿no? Decirte en este sentido que, por ejemplo, las corrientes más modernistas, en este sentido del New Age, ¿vale? Y todo lo que produce el fenómeno, este fenómeno, esta causística ovni, te diría que es el mismo y además lo llaman, el nombre que le ponen es Sananda, ¿vale? Al fin y al cabo es el mismo, Sananda es lo mismo que Jesús y es lo mismo que muchísimos otros seudónimos que le ponen a ese respecto. O sea, que sí que es muy posible y de hecho yo también considero que es interesante que ese instructor del mundo que ya estuvo en su momento, pues vuelva de nuevo a terminar la obra que empezó. ¿Por qué no? Ellos lo prometieron, Así no es. solo él con muchas personas que vinieron en su época para pues hacer esa misión. Y a lo largo, maestros de luz que han venido a lo largo de las distintas épocas en la Tierra, yo sé que si no están aquí, están al caer, aunque yo sé que la mayoría están aquí. Entonces, bueno, es mi opinión. Bueno, y aceptada, yo también la comparto, ¿eh? De hecho, algo que yo te he comentado en alguna ocasión, no esperaba comentarla hoy, pero es verdad, cuando yo era pequeña, tendría 5 años, 6 años, 7 años, a mí me encantaba ponerme en el espejo del baño a cantar. Y curiosamente, estas son las cosas que yo recordé cuando al despertar me dijeron, haz una recopilación de tu vida y escribe las cosas extrañas. Y cuando ya las leí todas, todo tenía mucho que ver, ¿no?, con aquel despertar. Cuando yo era pequeña y en el espejo, a mí siempre me venía, bueno, no siempre, muchas veces, muy a menudo me venía la frase: creerás en él cuando lo tengas delante, a lo cual yo entendía que era como el Mesías. Sin embargo, yo no tenía ni idea, ni lo tuve hasta en aquel tiempo del despertar, de que él
había prometido volver una segunda vez, y yo de pequeña pues siempre decía con mucha fuerza, sí, creeré, sí, no dudaré. Son cosas que me las daban por algo, pienso yo, ¿no? Si no, qué absurdo. Por supuesto. Vamos a ver, aunque en un principio, ¿no?, se nos den ciertos aspectos que no vayan un poquito con la época, voy a decirlo así, no podemos olvidar que todas esas cosas, todos esos mensajes, al final quedan, subyacen en el interior de la mente, ¿no?, en esa gran computadora que tenemos, y aunque parezca que ahí se olvidan, no, después es como todo, al cabo del tiempo, cuando realmente son necesarios, vuelven otra vez a aflorar. Entonces posiblemente se te dio un aviso de un advenimiento, ¿vale?, que está por ocurrir, ¿no? Y que luego hay una cosa muy interesante, ¿no? Porque claro, la cuestión es, ¿y por qué se adelantan? Pues no lo sé, porque se adelantan mucho. Bueno, pues tiene su lógica, ¿no? Es un poquito para que no nos perdamos en el camino. Son pequeños regalos que nos dan, que nos ofrecen, que nos entregan, con el motivo de que sigamos ahí, de que sepamos quiénes somos y por qué hemos venido. A mí lo que me parece muy curioso, yo cuando ya desperté y empecé a tener que afrontar pues las cosas, ¿no?, y a creérmelas, al recordar aquellas cosas, pues claro, yo pensé, vale, lo hacían para que el día que tuviera que despertar creyera en toda esta información, porque todo tenía que ver con mi camino desde niña, ¿no? Pero me parece curioso, ¿no?, qué fuerte, ¿no? Yo era una niña, estaba cantando, me venían esos mensajes telepáticos, yo con mucha fuerza desde el interior respondía, pero luego ya seguía cantando y no le prestaba atención, lo dejaba pasar, y se repetía en varias ocasiones, pero no era algo que yo hablase con mi familia o con nadie, o yo misma me preguntase qué es eso. Lo dejaba pasar hasta que le he tenido que dar utilidad, claro. ¿Sabes? Es curioso. Te adelantaste en tiempo, a un tiempo que no correspondía, pero que aquello tenía que estar ahí. Y como tú muy bien dices, pasado el tiempo, pues aquello vuelve a florecer. Pues yo ahora, Manuel, te quería hacer que creo que es muy interesante, porque has tenido la oportunidad de atravesar una puerta estelar real, en una experiencia tuya, ¿no?, un cambio de dimensión. Yo he estado, pero directamente me han llevado, entonces no he pasado por esa puerta. Me gustaría que le contaras a nuestros amigos qué ves, qué vistes, qué sentiste, cómo es aquello. Bueno, vale, perfecto. Mira, vamos a ver. Es cierto, como tú bien dices, que yo he hecho ese tránsito que existe entre el punto donde se conecta esa puerta hasta que realmente accedes a ese otro plano. Vamos a llamarle mundo o dimensión. Para eso tengo que contarte, tengo que decir, ¿vale?, que el planeta Tierra es un portal hacia otras dimensiones y hacia otros mundos. Existen muchos lugares de ubicación donde esas puertas se pueden perfectamente activar y así ser conducidos a ese lugar donde ellos quieren que seamos conducidos. Yo sé que existen muchísimas dimensiones al respecto, pero no voy a entrar ahí. No voy a entrar en el concepto numerológico de ellas. Yo sí tengo que decirte que yo he tenido la gran suerte de poder estar en Arabot. 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 Arabot, en lengua hebrea, significa el 10º cielo o la 10ª dimensión. Decirte que esto se produjo a partir de que yo tuviera aquel primer encuentro que ya narré. A partir de ahí se me destinó un guía, ese guía que tan importante es en la vida de las personas para poderlos conducir un poquito por este mundo que a veces es tan complicado. Bueno, a mí se me destinó un guía, y este guía en cierta ocasión, decirte, esto sí, que nadie se equivoque, ¿eh? Estamos hablando siempre desde un punto de vista astral, ¿vale? No quiero que nadie se equivoque y piense que es una experiencia física. Que, ojo, eso no significa que no sea real, o que deje de tener o pierda el mérito, no, ni mucho menos, ni la importancia, ni muchísimo menos, ¿vale? Es tan importante como una física, o incluso más, porque hay otro sentido de percepción distinta a lo que son los 5 sentidos físicos originales y naturales del ser humano. Bueno, la cuestión es que este guía lo que hizo fue llevarme a un punto concreto de una montaña de este planeta. Y allí lo que me dijo fue que en cuestión de segundos íbamos a ver un fenómeno que señalaría perfectamente y marcaría el lugar de entrada de lo que
más tarde sería esa puerta dimensional. Estando allí, en aquel lugar, se escuchó un fuerte estruendo en los cielos. Yo observaba y simplemente pues lo que veía era una gran nube. Ya hemos hablado muchas veces, ¿no?, de esa forma figurada. Bueno, y ahí lo que se produjo justo en el estruendo, se vio perfectamente una cortina energética que lo que hacía era señalar un punto concreto de aquella montaña. Este guía me indujo, de alguna forma me invitó a que junto a él tocara esa zona que era una piedra rocosa y enorme, y al tocar esa piedra lo que sucedió es que toda aquella roca colosal dejó de tener su forma física aparente para convertirse en lo que sería una puerta dimensional. Entramos dentro y aquello era un túnel totalmente luminoso, en el cual no se podía apreciar el final del mismo. Al llegar, después de 3 minutos de caminar, yo me encontré con una barrera que era una cortina de agua. Una cortina de agua multicolor, con muchísimos colores. Entonces yo le pregunté, le dije que esto, ¿para qué servía? ¿Qué era esto? Y entonces él me dijo que en el paso del plano anterior, de ese plano físico, a esa otra dimensión, se tenía que producir una limpieza energética. Y pasar por ahí debajo me provocaría eliminar los residuos que yo traía de mi mundo terrenal. Así fue que yo, al atravesar aquello, pues me limpié completamente a nivel energético, y lo más curioso de todo eso es que en el momento que pisé aquella nueva zona, aquel nuevo planeta, aquella nueva dimensión, yo sentí una liviandad en mi cuerpo tremenda, es decir, sentí que todo mi interior había cambiado. Había una bondad totalmente distinta a lo habitual. Decirte también a ese respecto que allí se respiraba una paz y un amor totalmente inexplicable. Y yo le pregunté por qué aquella sensación, y este guía me respondió que aquello no era ni más ni menos que el colectivo de buenas intenciones de aquellos ciudadanos que habitaban aquel lugar, que hacía posible que se pudiera sentir, percibir ese estado puro de amor y paz. No sigas, cuando pasaste estuviste en la ciudad de allí, ¿verdad? Sí. Nos la podrás describir, nos podrás contar qué comían, cómo eran las casas. Perfecto. Y muchas cosas de allí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero lo vamos a dejar para el siguiente programa, y así dejamos ahí la emoción, la incógnita, el secretismo. Bien, pues bien, sí, bien, a mí bien. me ha hecho gracia cuando has dicho lo del liviano, lo de cuando das un paso y entras, y os explico por qué. En mis experiencias astrales, no sé si te habrá pasado a ti, Manu, no lo hemos hablado, cuando pisas por primera vez una nave, un ovni, cuando entras dentro, de repente es como si te elevaras, sientes que tu cuerpo se eleva, pesa menos. Sí. Es una sensación, eso es una sensación muy extraña que sí. A mí me ha pasado cuando he entrado dentro. Si me permites, te digo, eso es una sensación, la sensación que sientes es, y todos me van a entender, es como si flotaras. Sí, si no flotas del todo porque eres cuerpo y sigues caminando, pero sí que de repente, bueno, es una en sensación, una milésima de segundo te sube el cuerpo. Te lo digo de otra manera, a ver qué te parece, como si levitaras, ¿te gusta más? Sí, un poco. ¿Tampoco? Es que tampoco levitas. Pues de verdad, yo he tenido la ocasión de estar muchas veces dentro de esas naves, ¿vale? Y algún día contaré algo muy grande a este respecto. Y yo la primera sensación que tuve es una sensación de flotar. Es una ingravidez profunda. Sí, no sientes peso en tu cuerpo, ya de primeras, en el primer paso, notas como si se te quitara todo el peso de tu cuerpo y ya fueras más ligero y más es una sensación muy bonita. Sí. Pues nada, hasta aquí, amigos, tenemos que despedirnos. Os he dejado descansar unas semanas, pero sí que os voy a poner unos deberes que, por favor, intentar hacerlos todos. Buscar, solo os pido un día a la semana, un momento, si puede ser por la noche, dejar a la familia en casa, alejaros de la ciudad, alejaros un poquito de las casas o de la luz, buscar estar vosotros solos con ese cielo, mirar al cielo, meditar, relajaros, intentar conectar con ese cielo, que veráis cómo os lleváis una gran sorpresa. Por favor, hacer lo que es importante, todo tiene un motivo de ser.
Gracias, Manuel, por estar con nosotros. Como siempre, ha sido un placer acompañarte. La semana que viene nos cuentas qué tal esa ciudad y nos vas a contar también esa experiencia que nos has dicho en un ovni tan fuerte, tan fuerte. Estupendo. Seguiremos un poquito con las experiencias, amigos. Que pasen buena semana, os queremos. Que seáis muy felices.